Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Les voy a platicar de una cosa bien interesante. No me oyen. ¿Por qué será? Vamos a subirle el volumen aquí a ver. ¿Ahora sí me escuchan? ¿O no, todavía no? Muy poquito, es que yo hablo bajito, eso es lo que pasa. Pero ahora sí me escuchan. Voy a ir compartiendo aquí, esperen. Ahora sí. Sí, es que yo hablo. Voy a ir compartiendo por aquí. Esperen un momento. ¿Cómo están? Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No deja compartir, pero ¿por qué? No sé, yo sí pude compartir. Ustedes saben que yo no sé mucho de estas cosas del live, pero bueno. No sé por qué no les deja compartir. Ahora sí. Bueno, ustedes saben que yo estaba haciendo una investigación súper interesante sobre lo que es la autoscopía. Y de verdad que quedo impresionada de la forma en que esto arregla cualquier situación en nuestra vida. Estamos acostumbrados a decirnos interiormente, hay que despertar o hay que autoobservarse, ¿no? Pero, ¿quién estaría despierto? ¿Viste? Cuando estamos siendo programados por el inconsciente es muy difícil tener personas despiertas. Por eso hace siglos no tenemos un nuevo Jesús o un nuevo Buda. Fíjense algo. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque nosotros nos damos la tarea de hacernos la historia más fácil o más aceptable. Pero realmente hay que ser crudos porque esa es la única forma en la que podemos avanzar realmente y no digamos que engañándonos los unos a los otros, ¿no? La autoscopía es vamos a decir, una herramienta que pueden utilizar todos los seres humanos porque todos los seres humanos tienen el mismo sentido, vaya. 5 sentidos tenemos, 5 sentidos externos y 7 internos. ¿Por qué las personas no están despertando en este momento? No lo están haciendo porque los 7 sentidos internos todavía están dormidos. Entonces es más fácil engañarnos a nosotros mismos y llamarnos despiertos cuando no lo estamos, porque de esta forma no... Es como victimizarse, ¿viste? Gracias, mi amor. Nos victimizamos porque decimos, bueno, tengo alguna sabiduría sobre algo que aprendí, me siento despierta, entonces me llamo la despierta, ¿viste? Pero realmente, gracias Nahuel, así se llamaba mi novio de la infancia, Nahuel. Fue increíble porque dices, nos engañamos muchísimas veces y nos hacemos, no sé por qué nos encanta engañarnos y decirnos mentiras a nosotros mismos. Defensa sentimental, exacto. Pero ¿por qué no existe otro Jesús, otro Buda, una persona con esta experiencia? Hace mucho tiempo que ya no los tenemos. Creo que el último fue Babaji. Babaji, no, perdón, Sai Baba. Y fue el último, ¿no? Que hacía milagros porque sacaba una roca de su mano y un edificio. Vaya, llegar a esa manipulación energética es magnífico, ¿no? Es aplaudible. ¿Qué es lo más? Hola Susi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué es lo más interesante de esto? Bueno, lo primero, comprender, gracias, mi amor, que no
estamos despiertos. Porque, ¿por qué no estamos despiertos? Bueno, la primera cosa para saber, el budismo es lo más hermoso. Sí, es una cosa hermosa, pero sigue siendo una religión. Tiene cosas hermosas como todos. Todas las religiones tienen cosas hermosas y tienen cosas que hay que tener discernimiento para no caer en ello. Fíjense algo. No me gusta tocar los temas religiosos porque es complicado, es difícil. A mí me gusta el budismo, me encanta. Siento mucha afinidad con ello y con el Zen. Siento que esos son los dos que se acercan más a lo que me gusta, ¿no? Pero fíjense algo, cuando nosotros nos dicen que tenemos que tener una autoobservación, observarse a sí mismo para poder crecer en conciencia, etcétera, etcétera, tenemos que saber que estamos siendo controlados por el inconsciente y hasta que no domines tu inconsciente no puedes llamarte conciencia. La mayoría de las personas no domina el inconsciente. Entonces no puedes decir que estás despierto cuando no conoces tu inconsciente. ¿Qué es lo importante? Carl Jung habló mucho de la sombra. También lo hizo Sigmund Freud, pero diferentes, gracias, en diferentes perspectivas, ¿no? En esa época no se podía ser tan místico. Y yo tengo cierto pensamiento sobre ellos porque ellos trataron de comprender el sentido de la sombra, el sentido del inconsciente a través de personas que eran presos, tenían muchos años detenidos o eran personas que no estaban bien mentalmente. Entonces hay que tener claros que no se estudió a un yogi, por ejemplo, que hacía toda una... Gracias, mi amor, ¿cómo estás? Que no tenían una perspectiva sobre una persona sana, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que base de este conocimiento sobre la sombra lo hicieron con personas que no estaban saludablemente bien. Entonces, teniendo este punto en cuenta, hay que tener en cuenta que hay otros aspectos en que nosotros podíamos tratar esto siendo personas, entre comillas, que estamos bien. ¿Cuál es la locura mayor del ser humano? A mí me encanta preguntarme cosas y a mí me encanta, gracias mi amor, a mí me encanta mucho el cuestionamiento, porque el cuestionamiento nos lleva a comprender más allá de lo que es la pregunta. Entonces, para tener la respuesta necesitas habitarla. Cuando habitas la respuesta, entonces todo esto cambia de una forma maravillosa. ¿Qué es lo lindo? Cuestionarte todo lo que te digan, inclusive lo que estás escuchándome ahora a mí, ¿no? Si escuchas lo que te digo, no te quedes con lo que te digo, pregúntate. Pregúntate y cuestiona todo lo que digo, cuestiona todo lo que escuchas y cuestiona todo lo que lees, porque esa es la forma en que nosotros podemos comprender qué está sucediendo a nuestro alrededor y cuál es la verdad interior que nosotros tenemos. Toda la verdad está interiormente. Yo no puedo darte una verdad porque darte mi verdad sería compartirte mi punto de vista. Estoy compartiéndote mi verdad y de acuerdo a la experiencia y la perspectiva que yo tengo. Nosotros no vemos la realidad tal cual es, vemos el 10% de esta realidad. Y esto se basa porque la perspectiva es lo que nosotros estamos observando. Entonces la perspectiva que yo tengo no es la misma que tú tienes. No importa si los dos vemos este gris, seguramente no estás viendo el gris que yo estoy viendo. Porque tu perspectiva es diferente, es simple. A pesar de que ambos sabemos que es gris porque nos enseñaron que es gris, no significa que lo observemos desde la misma nitidez de color, ¿ok? Entonces todo esto lo hace nuestro maravilloso cerebro porque es maravilloso en consecuencia de lo que es. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros nos adiestramos a una verdad porque el cerebro la está reconociendo. ¿Vieron la diferencia? Entonces, el cerebro lo reconoce, pero no significa que esto sea una verdad, ¿ok? Hola Tilio, ¿cómo estás, mi amor? Tiempo sin verte. Entonces, todo eso
hace que nosotros podamos comprender una nueva perspectiva. Yo también te quiero, ¿cómo estás? Entonces fíjate eso, qué interesante. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer con lo que para nosotros es verdad? Lo primero es compartirla. Y cuando la compartimos nos vemos cuestionados por ello. ¿Vieron? Si entras a los lives de TikTok, últimamente estamos viendo personas que se atacan unas a otras y no hay un sistema que nos deje compartir los pensamientos de manera linda, ¿cierto? Pero todos tenemos esa manera linda interiormente y vamos a defender lo que creemos que es nuestra verdad porque es nuestra perspectiva. ¿Y qué es lo que hace que la verdad sea una verdad? Lo que hace que una verdad sea una verdad es que simplemente tú puedes sentirla. No necesita la validación de otra persona porque solo necesitas sentir tu propia verdad. Esa es la razón por la que las muchas religiones no han logrado unificarse. Porque como yo pienso, como yo lo veo, no es como tú lo ves o como lo ve otro. Entonces hay unos más fanáticos que otros, otros con más entregas que otros con más conciencia que otros con más inconsciencia que otros con más sentir que otros. Y esto no nos hace separarnos, al contrario, esto debería unificarnos, ¿ok? Sí, gracias, Ra. Si nosotros leemos los libros antiguos, la Biblia, el Bhagavad Gita, vamos a decir que los libros de Buda, las cuatro verdades, todo este tipo de libros, las Biblias anteriores a la Biblia, son la Biblia etíope, por ejemplo, y todo este tipo de libros que fueron hechos hace muchísimos años. Te vas a dar cuenta que todos tienen algo en común y es la unificación. Pero también tienen algo en común y es el ocultismo que se guarda en estos libros. ¿Qué es lo que enseñaron los grandes maestros? Desocultarse era el plan. Y es lo que menos hacemos, desocultarnos. Hola, es un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás hoy? Hola, príncipe, ¿todo bien? Gracias infinitas por tu contenido. Gracias a ti por ser y estar. Apreciarlo. Todas esas culturas nos dejaron grandes cosas para nosotros aprender. ¿Vieron? Hay mucha gente que dice de los libros no se aprende. Eso yo creo que es una gran injusticia para todos los que han escrito, ¿sabes? Yo siento más bien que de todo aprendemos, de todo, de los libros, de lo que hablan los demás. El conocimiento está compartido en cada cerebro, pero cada cerebro es un fragmento de un solo ser. Y nosotros, si pudiéramos acceder a cada uno de los cerebros, tuviéramos una verdad concreta, vamos a decirlo así. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros nos peleamos y no aceptamos las verdades del otro y no compartimos la unificación. Y esa es la razón por la que vivimos con tantas separaciones uno de los otros, ¿vieron? Pero yo pienso que cuando estamos atentos hasta del viento podemos aprender. Así es, ¿viste? Hay dimensiones y las podemos ver de diferentes puntos de vista. Te voy a poner un ejemplo. Si tú ves una hormiga y ves que la hormiga está cargando una hoja y tú puedes trasladarte a la dimensión de esa hormiga, tú vas a entender por qué ella está haciendo ese sacrificio. Tú puedes quitarle la hoja y puedes colocarla más adelante para ayudarla. Y no va a entender tu ayuda porque solo entiende que debe cargar esa hoja y llevarla hasta un lugar. Puede cargar la hoja y devolverse hasta el punto donde estaba porque ella necesita terminar un recorrido ya marcado por las demás hormigas. Entonces, ¿qué es necesario? Que aprendamos a hacer, a comprender a todos los otros, ¿viste? A comprender cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y en ese momento tú puedes vivir en todas las dimensiones posibles de este plano.
Lo difícil es que la mayoría de los seres humanos está buscando dimensiones fuera de este plano, pero todavía no comprende las de su mismo plano. Entonces ahí, esa es como que la curvita donde nos perdemos la mayoría. ¿Me crees que sí lo he hecho más de una vez? ¿Viste eso? Lo hice de niño y ahora de adulto, exacto. Eso es necesario, yo creo, porque cuando nosotros comenzamos a comprender que nosotros tenemos una forma de vernos a nosotros mismos desde nuestro plano y otra forma en la que podemos ver a todos los demás, ¿ves? Pero no queremos observar por alguna razón. Todos esos planos que nosotros comenzamos a observar nos van a dar a nosotros una apertura sobre lo que nosotros estamos viviendo y un mensaje sobre eso que estamos viviendo. Pero para eso hay que observar bastante bien. Yo he estado haciendo una investigación sobre lo que es la autoscopía porque me encantó. ¿Cómo encontré la autoscopía? Lo encontré leyendo libros de Jacobo Grinberg. Casi no se puede nombrar ese nombre por aquí, pero ya se los nombré. ¿Para qué? Para comprender, ¿no? Más que todo qué era lo que hacía, porque ya que fue el último desaparecido, entonces alguna verdad guardaba debajo del brazo, ¿viste? Entonces he tratado de comprender toda la investigación que tenía y comprendí que gran parte de las situaciones que creó fueron a través de la autoscopía. La autoscopía es una herramienta que nos ayuda a observarnos desde el interior. Esto de obsérvate, quiero que entiendan que no es simplemente, bueno, mírate en el espejo, mírate cómo eres, mira qué hay dentro de ti, cuáles son tus sombras y todo esto. Es como más que un cliché, ¿no? Hay que ir realmente profundo. Y para hacer esto, hay cosas que deben solucionarse antes, porque esas cosas que nosotros llamamos observarnos, sin solucionar esas otras cosas, resulta que no nos observamos plenamente porque no estamos activando ese sentido en nosotros. Nosotros no estudiamos o estudiamos muy poco los chakras porque lo vemos como un plan místico, pero cuando lo estudias en base a lo que es vamos a decir, los chakras a través del hinduismo, viste que ellos tienen una especificación precisa de cada uno de ellos y todo este tipo de cosas que nosotros ignoramos, por supuesto, pero que cuando nosotros lo observamos realmente y vemos cómo es y vemos cómo evoluciona en nosotros, te vas a dar cuenta que todos nosotros tenemos esos centros energéticos, se van como, vamos a decir, van trabajando mal, dejan de girar todos al mismo tiempo. Ellos son como una rueda y deben girar todos al mismo tiempo, a la misma velocidad, y deben estar todos girando en total equilibrio. Esto pasa poco ahorita en la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no somos los de antes, no nos alimentamos con solo las frutas de la naturaleza. La tierra ya no tiene los mismos nutrientes que portaba antes porque está llena de péptidos y todo lo demás. Y obviamente lo que nos nutría antes no es lo que nos nutre ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de adaptación de acuerdo a lo que era antes y lo que es ahora. Cuando esto se descubrió, la alimentación era diferente. Si ves tus abuelos, los abuelos de antes duraban hasta 100 años. Ahorita no llegamos a los 60 porque ya se están muriendo. Sí, es peligroso hablar. Sí, de él sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos adaptamos a esa observación que tenemos, que queremos hacer, él habla específicamente de este equilibrio. Hay muchos libros del hinduismo que hablan sobre la energía de los centros energéticos y ellos especifican precisamente, nosotros vemos 7 chakras, ¿vieron? Esos son los centros energéticos, pero esos 7 chakras no son ni la cuarta parte de nuestros chakras. Entonces necesitamos el 20% de nuestros chakras activados para poder activar los 7 sentidos internos del alma.
¿Cómo sabemos cuáles son esos chakras? Hay algo bien interesante aquí que les voy a decir y miren esto. Nosotros nos enseñaron 7 chakras y hasta ahí. Pero esos 7 chakras deben aumentarse porque solamente es una cuarta parte y necesitamos llegar al 20% de los chakras activados para poder activar los 7 sentidos internos del alma, la percepción, la imaginación sensible, todas las clarisintientes, etc. Para activar todo eso, necesitas el 20% de tus chakras y esto compone lo que llamaron los mayas, los 13 ukush. Miren cómo esto tiene una relación una cosa con la otra porque siempre todo está mezclado, ¿vieron? En el conocimiento. Los 13 ukush maya hablan de que habían 13 centros energéticos y que esos 13 centros energéticos eran protegidos por un abuelo, ¿ok? Abuelo le llamaban ellos a los sabios que bajaban del cielo. Entonces, fíjense esto. Las muñecas son 2 ukush, tus 7 chakras, ¿verdad? Aquí en donde tienes la garganta tienes uno más abajo que es la glándula timo, que se sumaría porque no están los 7 chakras, ¿verdad? Detrás de tus rodillas y el empeine de tu pie, o sea que si tienes tu pie así, esta parte de aquí arriba, ese es los otros 2 chakras. Debajo de tu columna, entre el coxis y lo que sería plexo solar y lo que sería el chakra el sacro estaría un poquito más arriba. Creo que un poco más abajo del sacro y sin alcanzar todavía el chakra de la tierra, ahí tienes otro porque está en el pleno coxis. O sea, sería donde antes al ser humano le salía la cola. ¿Vieron? En ese punto. Entonces, cuando se activan todos estos chakras te vas a dar cuenta de otras cosas. Ustedes saben que los órganos tienen un sentido energético que es preciso. El vaso es el que conserva la energía pránica. Entonces, ¿qué pasa con el vaso? El vaso es el filtro de la sangre. Si tu sangre está espesa, lamentablemente no te estás alimentando bien si tienes mala circulación. Entonces es importante saber y escuchar tus órganos, escuchar todo tu interior, escuchar todo lo que va sucediendo, ¿vieron? Dentro de nuestro cuerpo físico. Si nosotros activamos todo eso, como haciendo trabajo interno, nosotros mentalmente podemos activar cualquier parte de nuestro cuerpo. Nuestras células nos escuchan, nuestros órganos también, nuestros centros energéticos también. Entonces, ¿qué hacemos? Mentalmente, imaginación sensible, creando ruedas en todas estas partes del cuerpo que acabo de nombrarte, creando desde la imaginación sensible la actividad de que esto está funcionando y está rodando a la misma velocidad que los demás. Lo que hace es que ahora comienza a tener una fluidez total en todo tu cuerpo físico, a nivel energético. Si nosotros trabajamos esto todos los días en una meditación de solamente 10 minutos, o sea, es algo que puedes imaginar rápidamente que comienza en tus pies, unas ruedas que giran, luego vas subiendo por todos tus chakras, vas nombrando todos tus chakras y lo vas viendo las ruedas activarse de colores, de luces, de cómo te lo quieras imaginar, eso no es importante. Energéticamente le estás mandando un mensaje a la parte prefrontal de tu cerebro, que es la que activa el mensaje de vamos a decir, la visión reticular. ¿Qué es lo que va a hacer? Que le mande eso una dirección a lo que serían las neuronas que se encargan de enfocarse en, como quien dice, en la parte cuántica, ¿viste? Esa parte cuántica de tu ser va a llegar y va a darle vamos a decir, va a tomar una burbuja de una oportunidad de acuerdo a cómo están vibrando estos centros energéticos, el número que sumas. Porque aquí todo es un número, porque
El universo no te ve por tu nombre, te ve como la suma de tu vibración y tu frecuencia. Entonces, entre más elevado es el número, más amplia es la posibilidad que puedes adquirir del campo cuántico. Entonces, el que está repitiendo constantemente, soy millonario, quiero esto, quiero lo otro, obviamente está en un grave error porque no es de esa forma en que atraes lo que quieres. Lo atraes cuando estos centros energéticos están girando de la misma forma y tienen un número elevado en vibración y frecuencia. ¿Cómo aumento la vibración y la frecuencia? Cuando puedo escucharme. Uno de los ejercicios más fáciles y rápidos que te ayudan a escuchar tu interior es cuando te tapas los oídos y respiras. Esto lo puedes hacer bajo la ducha y comenzar a pretender escuchar. Quiero escuchar los latidos de mi corazón. Lo vas a escuchar. Vas a escuchar tu respiración, vas a escuchar los latidos de tu corazón, vas a escuchar el órgano que tú proclames escuchar. Pero para esto hay que tener, hay que exigir, no pedir. ¿Vieron? Los indígenas de antes nos demostraron muchas veces que ellos exigían energéticamente. Ellos le daban un grito al universo cuando querían algo. Ellos no gritaban de, ¡hey, universo, quiero esto!, como lo hacemos nosotros con todas las repeticiones que hacemos. Ellos lo hicieron energéticamente, elevaban su vibración y su frecuencia para decirle al universo, en este momento yo he creado un cambio y por merecimiento obtengo la respuesta. Esa era la forma en que lo manejaban. Y si funcionó antes, ¿por qué no funcionaría ahora? ¿De qué te sirven las repeticiones? Cuando tú haces mantras y haces ese tipo de cosas, las repeticiones solo te sirven para crear una nueva programación mental. Pero esa programación mental es solamente física. Tenemos que comprender que tenemos una mente que es antimateria. Y la mente antimateria es la que va a crear en el campo cuántico, no la mente física. ¿Qué te ayuda en la repetición? A que la mente física tenga otra forma de pensamiento. Pero la mente antimateria es la que va a crear la respuesta. Si tú te repites 50 veces a través de repeticiones, que está bien económicamente, pero tu mente antimateria escucha al inconsciente que está diciendo, ni tú mismo te crees lo que estás repitiendo. Entonces no vas a obtener el resultado que quieres. Estás creando, vamos a decir que creas la manifestación, pero hay una ley que se llama ley de reversión. Y es cuando no hay congruencia entre lo que piensas, sientes y creas. Entonces ahí es donde nosotros nos equivocamos, ¿vieron? Esa es la parte en que nosotros tenemos que tener como que más precisa. Si nosotros dividimos nuestro cerebro por esferas, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos una esfera en esta parte de atrás. Esta es la esfera que se encarga de ponernos los obstáculos. Es la que define qué es lo que no vas a hacer. ¿Por qué lo define? Porque esa esfera es la que ancla nuestras cadenas ancestrales. En esas cadenas ancestrales están todas las cosas que guarda de nuestro árbol genealógico. Las carencias, los contratos y todo ese tipo de cosas. Hay que tener claro, por ejemplo, para mi punto de vista, nada de esto es existente. Te voy a explicar por qué. Cuando tú elegiste vivir esta vida, tú lo elegiste vivir con todo este tipo de contratos para tener una relativa experiencia. Pero esos contratos no te determinan. El hecho de que tus abuelos hayan sido pobres no quiere decir que tú tienes que hacerlo igual. Hay un paso en el que nosotros podemos hacer los cambios. Los cambios se crean a través de la vibración en la frecuencia que pasa por todo el cerebro hasta que llega a tu prefrontal y de manera reticular comienza a atraer a ti eso que quieres. Eso es lo que le habla la realidad para decir, quiero esto y esto es lo que voy a tener. ¿Qué es lo más difícil de comprender de todo esto? Es que esa burbuja es el obstáculo que podemos utilizarla solo para montar nuestro pie y seguir un paso más adelante,
O dejar que se quede allí y pararnos a mirar diciéndonos, pobrecita yo, no sé qué puedo hacer con esto. ¿Vieron? Tenemos dos esferas más arriba, vamos a suponer que hay otra esfera aquí y otra esfera aquí, que esas son las esferas que se hacen, vamos a decir, que transportan la identidad de cada uno de nosotros. En esa identidad hay pros y contras. El ego es necesario para los impulsos, pero es innecesario cuando el impulso es demasiado elevado. ¿Vieron? Es como cuando vas a hacer una comida, no puede no tener sal, pero no puede tener exceso de sal, porque uno lo hace desabrido y el otro lo hace insoportable. Entonces ahí debe haber equilibrio. En la otra esfera que sigue es la esfera de la conciencia, y esa esfera es la que marca la realidad que nosotros queremos entender, ¿ok? Hola Alexander, ¿cómo estás? Entonces todo esto va como creando realidades en nosotros. Todos somos cuantitativos. Nuestras neuronas, nuestra frecuencia, nuestra vibración, nuestra energía, todo es cuantitativo. Gracias. Todo es cuantitativo. Lo que suman tus cerebros es lo que creas. Esto es súper interesante, ahora te voy a decir por qué. Tu cerebro intestino, gracias cariño, tu cerebro intestino, tu cerebro corazón y tu cerebro mente, los tres hacen una suma de un número específico. ¿Vieron? Cómo te alimentas, cómo sientes que guardas allí en tu corazón y cómo piensas es demasiado importante. Si esto no tiene nada que ver, y quiero dejar esto bien claro, de si comes carne o no comes carne, si eres vegetariano o no eres vegetariano. Olvida eso. Esas son culturas religiosas quienes impusieron ese tipo de alimentación. Quiero que comprendas que la alimentación no tiene nada que ver la forma en la que te alimentas. Lo que tiene que ver es la energía que proyecta el alimento que estás comiendo. ¿Ok? A nivel energético y vibratorio y a nivel de frecuencia, los animales tienen, vamos a decir, un alto rango de densidad. Las verduras, los frutos, los tubérculos tienen bajo rango de densidad. Es simple de entender. Cuando hoy estoy pasando por el proceso de liberar patrones negativos que estoy distinguiendo. Ah, pero qué lindo, lo estás distinguiendo. Ahorita te voy a hablar sobre eso. Cuando comprendes que uno es denso y otro no es tan denso, pero todos son densos porque están dentro de la Tierra y la Tierra es densa. Entonces, allí te das cuenta cómo todo cambia, ¿viste? Nosotros, cuando creamos a través de esos tres cerebros, vamos a crear a nivel energético y vamos a traer a nosotros esa energía sobre eso que estamos creando. Por eso es tan importante el equilibrio. ¿Vieron? Sobre esos procesos de liberar patrones negativos que estoy distinguiendo, pues la mejor forma es esa, la autoobservación. Ahorita les estoy subiendo unos videos en donde hablo de la autoscopía. La autoscopía la descubrí porque estaba leyendo a este hombre que no se puede nombrar por aquí, que ya les nombré hace rato, y leyendo cómo usó estrategias a través de la autoscopía para crear otras cosas como imaginación sensible, visión interna, etcétera, etcétera. Nos deja claro un solo ejemplo de algo. Dices, bueno, obsérvate a ti mismo. Aquí no estoy hablando de voy a observarme, me voy a quedar en silencio, voy a pensar qué pasa, ¿no? Aquí él estaba hablando de que hay ciertos capítulos para llegar a esa observación. Y la primera es activar los 7 sentidos internos del alma, porque si no, la visión interior no se puede activar. Hola Noraceli, mi amor, ¿cómo estás? Hola el último oso, ¿cómo están? Entonces, todo esto hace que nosotros, no es observarte simplemente, pararte en el espejo y hacer una meditación de 1 hora en silencio. Aquí hay que tener un sentido de observación más profundo. Gracias Gaby, ¿cómo estás?
un sentido de observación más profundo. Y ese sentido de observación más profundo habla... Gracias, qué lindo. Y fíjense, ese sentido profundo de observación habla sobre la activación de estos chakras que deben girar al mismo tiempo y que deben tener la misma velocidad. Esto hace el 20% de tus chakras, ¿ok? Dejo claro eso. Gracias, mi amor. Dejo eso claro, no son los 7 chakras. El 20% de tus chakras conforma lo que en investigaciones pasadas formaban los 13 Ukuch Maya. ¿Vieron? Esos 13 puntos energéticos son los que hay que activar. Si nosotros podemos hablarle a nuestras células a nivel mental, podemos hablarle a nuestras células y ellas pueden obedecer. Si nosotros podemos hablarle a una enfermedad y hacer que salga de nuestro cuerpo, porque eso lo hemos hecho muchas veces en el grupo, ¿cierto? Y han sanado enfermedades terminales. ¿Cómo crees que no le vas a poder hablar a tu centro energético? Tú puedes ordenarle a tus centros energéticos que se activen y que rueden a la misma forma, solamente utilizando la imaginación sensible para activar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos sentamos, respiramos, nos tomamos nuestro tiempo. Tienen que saber que la respiración es solamente por la nariz y la exhalación es solamente por la nariz y debe llegar hasta el ombligo porque debe ser esa respiración profunda, ¿ya vieron? La profundidad de la respiración de un bebé. Así debe ser la respiración correcta. Cuando tú respiras hasta el ombligo, tú vas a ver que hay como un estado de satisfacción o de felicidad. Cuando alcanzas ese estado, entonces vas a comenzar en ese silencio, total silencio, a comenzar a visualizar esos 13 puntos energéticos. Comienzo por la parte del empeine de mi pie, ¿verdad? Y allí voy a visualizar 2 ruedas del color que quieras, brillante, de escarcha, de lo que tú quieras, de goma espuma, si tú quieres, imagínatela como quieras. Y luego haz que rueden. Al mismo tiempo, en el mismo espacio, trata de sentir y de observar mientras estás dando la indicación. Cuando subimos a la siguiente parte, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando tenemos la seguridad de que esos 2 puntos están activados. Entonces voy a pasar a la siguiente rueda, ¿cierto? Que sería nuestro chakra de la tierra. Ese chakra de la tierra es donde entiendo, en el chakra de la tierra entiendo que yo existo. Ese es el yo innato. ¿Vieron? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a concentrarme en lo que soy ahora en la tierra. Yo me concentro en ese yo innato, ¿verdad? Y voy a hacer que esa rueda gire lo más que pueda. Obviamente eso tiene otros aspectos como la sexualidad, la toma de el centrarse. Todo eso viene de este chakra. Pero ahorita nos vamos a concentrar solamente en ese yo que soy en la tierra. Cuando pasamos al siguiente chakra, que es el sacro, ahí comprendo que estoy yo, pero que también existe el otro. ¿Vieron? Ahí está la dualidad del otro y la mía. Somos 2. Ahí yo me encuentro con que no estoy solo en la tierra. Entonces, ¿cómo yo puedo activar esto? Con empatía hacia los demás, trayendo a mi mente un recuerdo lindo de cuando, por ejemplo, eres mamá o eres papá o fuiste hermano, ¿viste? Y vas activando esa rueda que se active con todos los demás. Cuando paso al siguiente, que es el sacro, ahí están las emociones, mis limitaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, normalmente, tarda un poquito más de tiempo en girar, porque es un lugar en donde concentramos mucha atención, ¿vieron? Pero ese es el lugar que define
que no solo somos tú y yo, sino que somos todos. ¿Ves? Esto a nosotros como seres humanos nos cuesta entenderlo un poquito más. Entonces ahí podemos estar. Estoy hablando de los patrones familiares, sí, de eso estoy hablando. Ya te voy a explicar por qué. Cuando llegas al chakra del plexo solar, te vas a dar cuenta que estás ahí y ya entiendo que estoy con todos, ¿ves? Ahí es donde nos cuesta entender que se guardan ahí las limitaciones, las cadenas ancestrales, todo lo que determinó que fue mi árbol genealógico, ¿verdad? Se me está cayendo el teléfono. Todo lo que determinó que fue mi árbol genealógico y que ahora lo voy a traer a esta existencia. Lo voy a traer a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este momento yo tengo que comprender qué es lo que es mío y qué es lo que no es mío. Y esto es a través del entendimiento de comprender que yo no soy, porque apenas entiendes que tú no eres, entonces queda lo que eres, ¿cierto? Entonces comienzo a desechar, yo no soy como mi papá por esta parte, por esta parte y por esta parte. Yo no soy como mi mamá por esta parte, por esta parte, por esta parte. Yo no soy como este hermano por esta parte, por esta parte, por esta parte. Estoy desechando esas cadenas que me han tenido aliada a ellos durante tanto tiempo. Sigo aumentando cuando ya yo siento que eso está liberado de mí, realmente siendo, vamos a decir, bien honesto conmigo, porque a nosotros nos encanta engañarnos para no asumir responsabilidades. Nos encanta hacer eso. Entonces, cuando ya estás consciente de que eso no es, entonces ya lo integré, ya lo sé, esto no soy y no soy nada de esto que acabo de nombrar, entonces ya me va a quedar lo que realmente soy. Ahí voy a pasar a trabajar lo que sería el chakra corazón. ¿Por qué? Porque ahí está lo que soy, el amor, eso que yo realmente estoy hecho, esa verdad interior está solamente allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imaginar que mi corazón se amplía, se amplía, se amplía, que yo quedo dentro de este corazoncito. Y luego voy a imaginar cómo todas estas cosas que van fluyendo dentro de mí, ¿verdad? Hacen una integración de lo que realmente soy sin engañarme. ¿Ves? Aquí es donde quedas completamente desnudo contigo mismo. Es como que yo me desnudo con esto que soy y voy a comenzar ahora sí a hacer esta parte de mí. A ser honesto conmigo mismo, a ser realista conmigo mismo. Esto es lo que soy. Y lo que eres, no quiero que lo veas desde el punto de la luz, desde el punto de la oscuridad, desde esos puntos, ¿vieron? Si todos son ceros y unos, ¿cuál es el uno y cuál es el reflejo? Ajá, ahorita vamos a hablar de eso. Esas partes que están ahí, no las veas como que esta es mi parte buena y esta es mi parte mala. Nosotros necesitamos unificar absolutamente todo lo que somos, tu parte buena y tu parte mala. El hecho de que, por ejemplo, yo esté hablando aquí contigo sobre este tema no quiere decir que yo no tenga mal carácter, que no cometa errores, que no sea una persona normal como es Silvestre, como cualquier otro, que tiene que trabajar también sus sombras, sus dimes y diretes, ¿no? Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos. No podemos engañarnos, porque eso sería seguir en el mismo círculo vicioso una y otra vez, reencarne y reencarne y reencarne, porque no estamos siendo realistas con nosotros mismos. ¿Vieron? Luego vas a pasar a tu chakra garganta y está todo lo que dices, lo que no dices, lo que creas. Ahí está tu poder creador, porque la palabra, el aliento viene del espíritu, viene de la creación, viene de lo que eres puramente, o lo que estaría hablando el último oso polar. Ese uno reflejo o uno unitario, unidad con todo lo que viene del universo. Allí. Entonces allí está... ¿Cuál es tu poder? Ahí me reconozco
y reconozco ese Dios interior que soy, pero también el co-creador, porque hay algo que creó todo esto. Quiero verme como ese, o quiero verme como uno debajo de ese, o donde quiero verme. Ahí es donde tú defines esa realidad. No te la puedo decir yo, no te la puede decir otro, no te la puede decir nadie. Lo tienes que experimentar tú a través del silencio. No hay otro camino. Nosotros huimos del silencio porque no nos gusta enfrentarnos a nosotros mismos, y esa es la razón por la que meditas y te pica la oreja, te pica la rodilla, te duermes y pasan un montón de cosas. Te distrae el pensamiento, etcétera, etcétera, pero cuando va pasando el tiempo, esto va cesando. Cuando llegamos al tercer ojo, ahí está lo que nosotros queremos activar, que es la visión interior, que es lo que nos va a ayudar con la autoscopía, que es la observación interna. Uno de los ejercicios para eso es cuando tú te miras a ti mismo. Usa tu imaginación, porque la imaginación sensible es maravillosa para crear todo. Imagínate que te tomas una chiquitolina como el chapulín, estás dentro de tu propio cuerpo y tu cuerpo queda grande y tú estás chiquitito en el centro, ¿cierto? Vas a caminar y vas a salir por tus ojos hacia una planta que tengas enfrente. Desde esa planta vas a entrar al cuerpo de esa planta, vas a ver todo lo que hay por dentro, y cuando llegues a la punta de la planta te vas a mirar a ti mismo, parado frente a ti. Eso es una práctica fácil para aprender a observarse. Ahí vas a ver los juicios que te haces, ahí vas a ver cómo te juzgas, cómo te mimas, cómo te quieres, cómo no te quieres. Ahí vas a ver todo. Porque la primera impresión que vas a recibir automáticamente te va a dejar un juicio. Ahí observas cómo la mente trabaja a través de lo que estás creando. Porque no puede comparar qué es realidad y qué es ficción. Entonces utilízalo a tu favor. Cuando llegamos a nuestro chakra corona, vamos a decir que ahí se encuentran los canales de conexión con el todo, como habló este maestro Jacobo, que dijo que estábamos conectados a una malla que le llamó la tice. Allí está el elemento que a todos nos inspira, que es el éter. Y en esa parte que se contiene en la glándula pineal, que crea luz a través de los electrodos y a través de todo lo que eres, expande la luz a través de allí. Vas a comenzar a crear, ¿verdad? Que esta rueda gire a la par de todo lo que ya has trabajado anteriormente, y te das cuenta que hay una inspiración desde ese lugar cuando te conectas, ¿ok? Obviamente todo esto que te estoy diciendo, le hablas a tu sombra, o mejor dicho, tu sombra te habla a ti. Ajá. Toda esta parte mental, ¿verdad? Que está allí, te vas a dar cuenta que inspira, respira y concluye, ¿cierto? ¿Por qué concluye? Porque si ruedan todos estos a través de la imaginación sensible, entonces ya trabajaste en lo que pudo haber sido eso que querías, que era saber si familiarmente yo podía deslindarme de eso que se llama como anclas energéticas familiares o ancestrales. Realmente para mí eso es inexistente. Somos seres bastante poderosos y no estamos anclados a nada, pero nos enseñaron a través de la mente a sentir que estábamos anclados. Entonces, desánclate. Así como creíste en esa mentira, ahora puedes creer en una verdad que tú mismo creas a tu favor. ¿Ok? Ajá. La primera pregunta, ¿cuál fue? Ajá, si todos son ceros y uno, ¿cuál es el uno y cuál es el reflejo? Realmente, desde mi punto de vista, ¿no? Todos somos ceros y uno. Gracias, mi amor, cuando experimentamos la realidad terrenal, ¿viste? Pero realmente todos somos uno
desde la conciencia. La conciencia siempre fue uno, nunca cambió al cero. El cero es la experiencia que estás manifestando en esta realidad. Cuando nosotros queremos ver el reflejo de nosotros para comprender quién es el uno, solo tiene un camino. Cuando aprendes a liberarte de todo para fluir con la existencia, solo en ese momento te convertiste en uno. Y vamos a decir, no te convertiste en uno, porque el uno ya es. Entonces solamente te acercaste, te quitaste el disfraz del cero y te acercaste a lo que realmente eres. Entonces, quien observa es el uno, siempre. Quien permite que la realidad suceda es el cero. Quien es el uno y el cero en distinción es lo que no podemos ver, porque si nuestros sentidos internos no están despiertos, no podemos diferenciar la realidad de la ficción. Esa es la importancia de despertar los 7 sentidos internos para que luego puedas, desde el uno, cuando te acercas a él, poder posicionarte en él y observar el cero. Así es como yo lo veo. Obviamente eso es un pensamiento muy particular mío, ¿no? Ajá, ¿y cuál es el otro? Hola Chili, ¿cómo estás? Vamos a ver. Ay, había hecho otra pregunta, pero yo creo que ya se me perdió. ¿Le hablas a tu sombra o mejor dicho, tu sombra te habla a ti? Bueno, la sombra, ese es un dato curioso, ¿no? Porque fíjense, la información que tenemos sobre la sombra nos las dio Carl Jung y en la mayoría de la investigación más amplia que se hizo fue la que hizo él. Como les decía antes, Carl Jung no trabajó con personas saludables, trabajó con presos y trabajó con personas que no estaban bien mentalmente. Entonces, la forma en cómo se manejó la sombra con estas personas no es la misma forma en cómo puedes manejar la sombra en tu interior cuando tú eres una persona saludable, ¿ok? Cuando no eres una persona que estás bajo un condicionamiento de oscuridad porque tienes años presos, en donde no recibes la luz solar, buena alimentación, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que cambian en nuestro cerebro. Entonces, la forma que yo veo que es más fácil para percibir la sombra es cuando te das cuenta que cometes un error. ¿Por qué es un error? Sería la pregunta. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué siento miedo? ¿O por qué siento rabia o siento tristeza en cuanto a esto? Él habló sobre que la sombra eran las emociones negativas. Para mí, las emociones negativas son la alarma que te está diciendo, percibe esto porque no estoy contento con el personaje. Entonces, realmente, ¿qué sería la sombra? Es como la gente que dice, tengo que eliminar el ego. Si el ego no existe, ¿cómo puedes eliminar algo que es inexistente? Es como ver una culebra y ver una cuerda. Te estás confundiendo y estás viendo esa cuerda como una culebra, pero realmente la culebra no existe. Tú le diste la forma a través de tu perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que quieres darle a tu sombra? Entonces, de esa forma vas a poder comprender si eres tú quien está manejando la sombra o eres tú quien la está creando. Si para mí al menos las emociones no son nuestras, simplemente vienen como resultado de un pensamiento. El pensamiento negativo que está creando la emoción negativa está creando una, vamos a decir, ya hizo un recorrido, ¿viste? Baja la energía cósmica,
se transforma en el pensamiento, luego el pensamiento en la emoción, luego la emoción en una acción. Tú solo tienes el libre albedrío para saber cómo accionar de acuerdo a este pensamiento, a esta emoción. Desde que comprendes que el pensamiento no es tuyo y la emoción no es tuya, entonces, ¿por qué tendrías que reaccionar? Ahí es donde sabes por qué la sombra te domina y cómo puedes tú dominar a la sombra. Es excelente esta dinámica, me encanta que te encante. El 0 sería la matriz original, no, sería el 1. El 1. El 1 es el universo, ¿viste? El vacío entero, toda la creación. Cuando te refieres a la Matrix, que es lo que nos mantiene, vamos a decir, atrapados de cierto modo, sería el 0, exacto. El 0 proyecta 1, el 0 proyecta 1, refleja. Sí, pero él culminó el trabajo en solicitud. Hablaba de su sombra. Sí, por eso es que yo digo que ese trabajo de la sombra de que él habló puede ser diferente en la forma de tratarlo de uno mismo. La única forma para conocer la sombra de cada uno de nosotros es siendo realmente realistas y siendo realmente honestos con nosotros mismos. Porque, mira, todo el mundo sabe cuáles son sus partes buenas y sus partes malas. Si tú no lo quieres reconocer, estás creando una sombra, eres tú. Desde que tú lo reconoces, esta sombra deja de arroparte para convertirse en tu aliado. Entonces, lo más importante es ser honesto con uno mismo, pero también decirse, sabes que mira, esta es la parte mala, esta es la parte buena, me hago consciente de esto, pero también tengo que trabajarlo, porque es muy fácil decir, bueno, cometí un error, me pido disculpas a mí mismo y mañana otra vez cometes el mismo error y te vuelves a pedir disculpas a ti mismo. Y la mayoría de la gente está cometiendo errores y pidiéndose disculpas a cada 5 minutos. Entonces nunca terminas de salir de lo que sería esa sombra, ¿viste? Entonces es importante que nos hagamos responsables de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo sentimos y cómo accionamos ante esa emoción y ante ese sentimiento. No me refiero a la Matrix, sino a la matriz de la existencia. Sí, la matriz de la existencia. Es que yo lo veo un poquito diferente porque para mí la existencia sería el uno que completa la existencia, ¿viste? Porque es una unidad de todas las cosas. En cambio, el 0 para mí sería esa, vamos a decir, realidad ilusoria, que es lo que estamos viviendo ahora. En el reflejo de ambas, vamos a decir que no puedes determinar si estás durmiendo o estás despierto. No sabes cuándo estás despierto. Es como cuando sueñas y tu sueño es muy realista. No sabes si fue una realidad o fue un sueño. Solo lo sabes porque estás abriendo los ojos y te diste cuenta que estabas durmiendo. Pero en el sueño era completamente real. Lo mismo pasa con esta realidad que, a pesar de ser ilusoria, te sientes en una realidad. ¿Ves? Pero eso no significa que sea real. La percepción de tu cerebro solo puede capturar el 2% de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con el otro 98%? No lo estamos viendo. Eso pasa porque estamos siendo constantemente manipulados por el inconsciente. Aunque tú crees que tienes el control de tu vida, realmente no tienes el control de tu vida completamente hasta que el inconsciente no se desoculte. De hecho, eso está escrito en miles de libros prehistóricos como la Biblia, el Bhagavad Gita,
hay otro libro que es muy bueno del Buda que habla sobre eso, que no me acuerdo ahorita el nombre porque es un nombre así como Quan Chin Chung Kun. Pero se escribió en la época del emperador Xi Jinping. Es muy bueno y habla también sobre eso. Sí, por eso digo desde mi mirada, ¿saben? No me crean a mí porque yo estoy un poquito friki con mis conceptos, pero finalmente es como el concepto de mi percepción, ¿vieron? Por eso es que les digo que es importante siempre que ustedes busquen con discernimiento su verdad hasta que crean la cosmovisión que se alia más a ustedes. No te guíes por la cosmovisión de alguien más, ni por la cosmovisión de un libro, de otra persona, de la Biblia o X. Guíate por la cosmovisión de lo que tú puedes crear a través de lo que integras con todo, ¿viste? Ahí es donde nosotros realmente somos valiosos, porque ahí es donde nosotros estamos creando. Entonces crea la realidad que es conveniente para ti, que te gusta para ti y todo eso. En el tarot el loco es el 0, el mago el 1, exacto. La totalidad se hace realidad en el mago. Ah, entiendo por los números. Bueno, mira esto que te voy a decir para ir más profundo en eso porque está interesante. El loco, que es el 0, ¿verdad? Es porque si tú te imaginas a la creación, si imagináramos a un Dios, no lo vamos a imaginar como una persona, porque obviamente no es una persona, es una energía, pero es una energía que no cesa, ¿viste? Hay muchas pruebas que han puesto investigaciones sólidas sobre que no cesa esta energía. Si no cesa esta energía, o sea, está trabajando todo el tiempo sin parar. Así se hace todo en el universo, sin parar. Entonces, el loco sería la creación universal. ¿Viste? Porque no se detiene en ningún momento. Y solamente podemos comparar la locura al estado en donde no hay silencio, en donde no te detienes. Detenerse ya hace la realidad. La forma en cómo nosotros podemos ver ese Dios no sería una figura como una persona. ¿Vieron? Entonces, toda esa energía que está trabajando siempre, sin parar, nos va llevando a tener, vamos a decir, cuando tú quieres crear algo, ¿qué necesitas? Detenerte. Porque si estás ansioso, no vas a hacer nada. Porque es en el silencio donde te escuchas, porque es en el silencio donde creas, porque es en el silencio donde manifiestas. Porque el silencio es tan importante, porque allí te detienes, pero te detienes en movimiento. Y eso suena loco, pero es que hay un movimiento. En la meditación hay un movimiento. Y en cambio cuando dices, bueno, yo quiero escucharme, quiero entenderme, quiero manifestarme en lo que soy, ¿viste? Hola, Gustalindo, ¿cómo estás? Yo también estoy en Buenos Aires. Saludos. Cuando te detienes, te vas a dar cuenta que en ese momento eres creador, ¿viste? Y ahí es donde expandes. Entonces sigue siendo movimiento. Realmente no hay nada que esté ocurriendo que esté detenido.
viste, que no tenga movimiento. Hasta en el momento en que no estás haciendo nada, estás creando un movimiento de lo que está sucediendo. Entonces ahí es como que descifrar a Dios es como, para mí, una situación estúpida, porque solamente el estúpido puede hablar de lo que no conoce. Hola, Monelí, ¿cómo estás? Practico Tai Chi, allí practico la quietud en el movimiento y viceversa. Exacto, a eso me refería, porque hay movimiento en esa quietud. Si practicas Tai Chi lo sabes, porque hay algo que se detiene fuera. La realidad es lo que se detiene, pero esa realidad no es realidad, es ilusoria. Entonces hay movimiento en lo que es real, lo que realmente es, ya es, no puede detenerse. Eso es fantástico. Yo nunca he practicado Tai Chi, pero he visto videos y se ve genial. Muy genial. Me gusta uno que se llama Qigong. Ese me gusta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, chicos, lo voy a dejar porque ya tengo 2% de batería. Se me va a apagar mi teléfono. Solamente entré un ratico porque dije, bueno, tengo un tiempito, acababa de leer unas cosas y dije, voy a entrar un rato. Pero gracias a los que me acompañaron y a los que estuvieron. Quizás mañana entre otro ratito en la tarde. Vale, les mando besitos. Cuídense. Y silencio total. Gracias.